Amén. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias por conducirnos en oración y una oración tan sentida y tan llena de contenido. Okay. Hablar de la iglesia en San Cristóbal, de todos estos años en que hemos eh, transitado de la mano con el Señor, apoyados en el Evangelio y amparados por su gracia, por su misericordia. Hay muchas experiencias muy lindas, muy lindas. Anoche yo decía que ya están empezándose la cuarta generación, ya hermanos que vieron crecer sus hijos en la iglesia, luego sus hijos se crecieron, se han casado y ya tienen hijos, y algunos de ellos ya tienen nietos. O sea, ya casi va a empezar la cuarta generación en tan poco tiempo, en tan corto tiempo, en 37 años, considerando que cada generación son 20 años. Y es bonito cuando uno dice, oye, ha valido la pena, ¿no? Cuando pasan uno cada año algunas pruebas, algunos momentos difíciles, y no mira este escenario, yo los veo a ustedes aquí, bueno, a los que tienen la cámara prendida, ¿no? Los que veo, cuando los veo, y me imagino el trasfondo, lo que hay detrás, hijos, nietos, compañeros. Entonces yo digo, oye, ha valido la pena, ha valido la pena. Entonces, en todo esto ahorita que encuentro tantos hermanos que están conectándose ahorita, que son de aquí de Seguistor, pero que, como yo digo siempre, los tenemos prestados en otras partes. Nosotros hemos exportado gente fiel, gente de talento, comprometidas con el Señor, comprometidos con el Evangelio, comprometidos con la Iglesia, y han sido un aporte en las diferentes congregaciones, países donde ha tocado. Hoy corresponde a uno que tenemos prestado en Panamá, Luis Velasco. Él fue el primero en su familia, y luego entonces su mamá, que quería ver qué es lo que estaba pasando, en qué hueco se estaba metiendo Luis. Entonces vino el hueco y se quedó en el hueco que llamamos iglesia, ¿no? Y así va entrando la familia. Ahora estamos más unidos que nunca, ¿no? Y Luis pues, ha sido una herramienta, un siervo útil en donde quiera que he estado, en Panamá, en Socopó y aquí en San Cristóbal. Gente que extrañamos por su dedicación, su fidelidad y por su fe. Entonces hoy para mí es una bendición introducir a Luis para que nos predique la palabra en esta noche. Adelante, mi hermano querido. Buenas noches, gracias, Beto. Sí, ciertamente fui el primero en casa de conocer de la Iglesia de Cristo en San Cristóbal, aunque ya había conocido la Iglesia de Cristo en Maracaibo. Y bueno, quien me invitó fue Edwin Pinzón. Tristemente él falleció ya hace algunos años. Y aquí los que tienen más tiempo quizás recuerdan al hermano Edwin. Y fue un 15 de junio de 1997, Día del Padre, domingo muy frío y lluvioso allá en San Cristóbal, en el Chorro del Indio. Un momento bastante especial, recordar esa primera vez que conocí a la iglesia y esa primera vez que sobre todo el primero de los miembros que vi, aparte de Edwin, fue el hermano Alberto Sosa. Y bueno, lo conocí como muchos de ustedes en el Canario, como le decíamos, en el Corcel Amarillo, y bueno, vivimos grandes momentos. Estamos acá, como decía Beto, en Panamá sirviendo de alguna manera, bueno, sirviendo tras bastidores y trabajando fuertemente en el tema de publicidad. Por cierto, bienvenido nuevamente a Leandro Briceño, que está con nosotros. Él es un gran amigo, ha sido muy especial especialmente conmigo, y bueno, nos está visitando hoy. Él es un venezolano que nació en Panamá, pero se crió en Caracas y hoy está aquí con nosotros. Entonces, bueno, bienvenido, Leandro. Esperamos que la palabra de Dios, pues, ciertamente guíe cada una de nuestras vidas. ¿Okay? Yo no sé quién está pidiendo la palabra, pero ahorita no le podemos dar la palabra. Bien, vamos a Josué capítulo 1. El tema para hoy es: Dios siempre está ahí para usted. Dios siempre va a estar allí
para mí, para usted, para todas las personas. Y quise basarle el pasaje o el mensaje de esta noche, hermanos, en Josué capítulo 1. Es un ejemplo bastante especial. Josué es muy especial en el sentido de lo que él se esforzó. De Josué en el Antiguo Testamento. Cuando hablamos de Josué, muchos piensan en el Timoteo de la antigüedad. Se piensa a veces de Josué como una persona o un muchacho que estaba ahí como decimos algunos, el pupilo de Moisés y el que iba a suceder a Moisés. En el capítulo 1, versículo 5 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Dice, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Este es un pasaje bien, uno de nosotros de alguna manera nos está pasando algún momento de problemas, de dificultades, y uno recuerda el ejemplo de este hombre, de Josué, y decimos quizás o expresamos esto que el mismo Josué, dicen que Josué fue quien escribió este libro, y entonces pensamos en eso, tenemos una dificultad, un problema, y pensamos, oye, yo quiero ser como Josué, y saber que Dios está conmigo, no me va a desamparar, ni me va no me va a dejar ciertamente claudicar ante un problema. Y Josué realmente iba a enfrentar un gran problema. Recordemos que Josué iba a encaminar al pueblo de Israel. Josué, la tarea de él era encaminarlo hasta la tierra prometida, cruzar el río Jordán y tomar posesión de esta tierra prometida donde fluiría leche y miel. Y sin embargo, este es un hombre, ciertamente un hombre de Dios, pero Dios necesitó fortalecerle. Como sé que usted, hermano o amigo, es un hombre o una mujer de Dios, y también necesitamos ser fortalecidos por la palabra de Dios. El día de ayer el hermano Vicente nos hablaba de la importancia de la danza, y más que importante para Dios, es muy importante para nosotros. Y esto es interesante porque no nos pusimos de acuerdo para organizar los temas, pero creo que fue muy especial este tema del hermano Vicente anoche, de Vicente Miranda, en el sentido de preparar el día de hoy. Porque ciertamente la oración implica una cercanía con Dios, es tener una certeza de que Él está a nuestro lado, que Él siempre nos escucha. Y muchas veces solemos pensar en Dios que está cerca de nosotros cuando tenemos un problema, o buscamos de Él cuando tenemos un problema. Sin embargo, Él está cuando tenemos el problema y cuando tenemos la bendición. Cuando estamos siendo prósperos, pero también estamos en pecado. Dios siempre está a nuestro lado. Él siempre está con nosotros. A Josué dice otra vez el 5, nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida, porque como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Entonces, el ejemplo para Josué, hermanos, es el cómo Dios había estado con Moisés. Y para considerar esta promesa dada a Josué, me gustaría que diéramos un pequeño repaso de quién era Josué. ¿Cómo llegó Josué hasta allí? ¿Cómo fueron estas palabras? ¿Cómo fue que llegaron estas palabras allí en el capítulo 1, versículo 5? Y ahorita vamos a leer todo o parte del capítulo 1 entero desde el versículo 1. Pero ¿cómo fue que él pudo llegar hasta este momento? Y recordemos la trayectoria de Josué. Desde el Éxodo, en el Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 17, estaba allí Josué, estaba con Moisés, se acercaba un conflicto allí armado en Refidim, y Moisés le pide a Josué que debía armar un grupo de varones para ir a la guerra. Es una de las primeras oportunidades que se menciona a Josué como tal. Josué era el hijo de Nun, ¿ok? Se dice que era el hijo de Nun. Y Josué siempre estaba allí a los pies de Moisés. Eh, Era su pupilo, era su aprendiz, era su discípulo. En Éxodo capítulo 33, y que tienen Biblia allí, vamos a buscarla acá, yo tengo aquí a mi lado digital. Éxodo capítulo 33, vamos a considerar unos versículos previos. Vamos a leer desde el versículo 11, 33,
Y dice así la palabra de Dios, un poquito en la relación que tenía Dios con Moisés. Dice, y hablaba Jehová a Moisés, dice el versículo 11, cara a cara, como habla o como habla cualquiera de con su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Entonces, fíjense la relación, o recordemos un poco la relación que tenía, en este caso, Moisés con Jehová Dios. Era tan íntima, tan estrecha, dice el versículo 11, que Moisés hablaba prácticamente cara a cara con el Señor, como quien habla con su hermano, con su amigo. Y algo que me llama la atención es que siempre estaba ahí Josué. Él se daba cuenta de esta situación. Cuando en el capítulo 1 de Josué, que leímos ya el versículo 5, él escucha la promesa de parte de Dios. Josué podía estar bien seguro de lo que escuchaba y de lo que iba a obtener, porque él podía observar o pudo observar por un tiempo la relación tan íntima que tenía Jehová Dios con Moisés. Recuerden que Moisés fue el encargado ya de sacar el pueblo de la esclavitud en Egipto. ¿Ok? Jehová Dios por mano poderosa sacó, utilizando en este caso a Moisés, sacó a los israelitas de la esclavitud egipcia y envió 7 plagas. Normalmente siempre dicen, no, que le caigan las 7 plagas de Egipto. No, no son 7, son 10. Por medio de las 10 plagas, eso era para ver si estaban todos pilas, por medio de estas 10 plagas, Faraón deja de ir al pueblo de Israel. Y recordando un poco la historia, luego que cruzan allá este río, están 40 años aproximadamente por el desierto y Dios les provee de alimento, carne, les da bebida, les da sombra, veían la luna o la nube durante el día para cobijarlos guardados del sol y en la noche había una columna de fuego. Es decir, que el pueblo de Israel, una vez que salió de la esclavitud en Egipto, se pudieron ver la relación tan estrecha entre Jehová y Moisés, esencia de Dios. Todos conocemos la historia de estos judíos, el antiguo pueblo de Dios, como ellos se quejaban siempre y protestaban delante de Moisés. Realmente lo que quiero resaltar realmente es lo que quizás observaba, en este caso Josué, hijo de Nun. Él pudo ver, como decía, estamos considerando el 11, cómo Jehová Dios hablaba con Moisés cara a cara. La actitud también, de alguna manera, tenía en este caso Moisés. En el libro de los capítulos 27, un poquito adelante, vamos a quedarnos en lo que es el Pentateuco, capítulo 27, y vamos viendo los versículos 15 al versículo 20. Dice Números capítulo 27, 15. Que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca para que la congregación de Jehová no sea como las ovejas o como ovejas sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. ¿Qué está sucediendo allí? Ya de alguna manera Moisés sabía que él no iba a poder obtener la promesa de la tierra prometida porque había tenido una mala actitud al momento de golpear con su vara la roca y darle agua al pueblo de Dios, a los israelitas. Entonces tú no vas a entrar, le dice Dios a Moisés. Moisés se preocupa y dice, bueno, entonces necesito, Jehová Dios, que busques a un hombre, escógelo tú mismo. Y esto es interesante porque el mismo Jehová Dios considera a Josué. Recordemos que Josué fue uno de aquellos que fueron espías a ver la tierra prometida, donde iban a entrar. Fue uno de los espías y solamente él y Caleb fueron los que de alguna manera animaron al pueblo de Dios. Los otros dijeron, no, esto aquí no va a funcionar, estos son gigantes, esto no vamos a poder hacerlo, no lo vamos a lograr. Desanimaron al pueblo. Josué fue uno de los que animó al pueblo de Israel que lo iban a lograr, que iban a obtener esto. Entonces, la actitud de Josué siempre, hermano, fue muy positiva. Creo que Josué estaba muy claro de quién o con quién él contaba. Estaba claro de con quién contaba Moisés y sabía que
detrás de Moisés no estaba otro sino el propio Jehová, Dios de los ejércitos, quien peleaba todas las batallas de los israelitas. Los israelitas veían la presencia de Dios, recibían las bendiciones y protestaban, se quejaban. No fue el caso en esta situación, no fue el caso de Josué. Quizás de Caleb podemos hablar en otras circunstancias también, pero la actitud de Josué fue muy buena. Tanto que Dios lo considera a él. Nuevamente aquí el versículo, capítulo 27 de Números, versículo 16. Ponga Jehová Dios de los espíritus de toda carne un varón sobre la congregación. Moisés le dice, necesito a alguien que me sustituya y que puedan lograr entrar a la tierra prometida. Ellos todavía no lo habían hecho, solo tenían la promesa. Dice el 17, que salga de delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los induzca para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor, es decir, que no se dispersen. ¿Okay? Versículo 18, y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación y le darás el cargo en presencia de ellos. Dice el versículo 20, y pondrás de tu dignidad sobre él y pondrás de tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Versículo 21, él se pondrá delante de los sacerdotes Eleazar y le consultará por el juicio de Urim delante de Jehová, por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán. Él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Versículo 22. Y Moisés dijo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación. Y puso sobre él sus manos, etcétera, etcétera, y le dio la aprobación. Entonces, Jehová mismo escogió a Josué. Entonces, esto quiere decir, hermanos, que de alguna manera, no solo Josué estaba cerca de Moisés, sino también estaba cerca de Dios y era consciente, era muy consciente Josué de la provisión divina. Él sabía muy bien quién los había llevado hasta allí, quién había guiado su salida de Egipto. Josué quizás fue uno de las generaciones que nació allá en la esclavitud en Egipto y decidió escuchar y obedecer la voz del Señor. Y él estaba realmente convencido, y esto es muy importante, era realmente convencido de quién era el que realmente peleaba esas batallas, esas guerras, cómo era que habían salido de esta esclavitud, cómo era que habían cruzado ese río tan enorme, cómo era que iban a cruzar ahora el Jordán, cómo era que habían durado tantos años en el desierto, cómo era que habían sido alimentados allá en el desierto con carne y el agua y todas las maravillas que ellos podían observar. Luego la ley, todo esto lo entendió de una manera especial Josué. Es decir, que la fe de este joven o de este muchacho, ¿sí? Era joven, tenía aproximadamente 40 y tantos años. La fe de él era inquebrantable. Y gracias quizás a cómo veía que se comportaba en este caso Moisés. Entonces, considerando todo esto, hermano, volvemos nuevamente a Josué capítulo 1 y vemos cómo el mismo Josué recibe otra vez la promesa de Dios. Vamos ahora a Josué nuevamente. Es el texto que nos va a ocupar hoy parte del estudio, la gran parte del estudio, en el capítulo 1. Vamos a estar leyendo desde el versículo 1 y vamos a ir comprendiendo, viendo con un poquito de lupa qué va a suceder o qué está sucediendo con Josué. Josué capítulo 1, versículo 1. Dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Entonces, esto es interesante. Moisés pide a Dios, perdón, Moisés le pide a Dios un sucesor. Dios le dice, ahí está Josué, úngelo, lo ungen con el sacerdote. Moisés de alguna manera, o perdón, Josué de alguna manera ya sabía lo que venía, ya sabía el trabajo que le esperaba. Y eso es como que tienes un examen, tienes una propuesta de trabajo o tienes
una entrevista de trabajo o tienes un proyecto que vas a hacer y lo tienes en planes, pero todavía no ha llegado el momento. Yo no sé si a usted le ha sucedido, hermano o amigo. A mí me ha sucedido muchas veces. Tengo un gran trabajo, tengo un proyecto, me lo aprobaron, hasta que llegue el momento uno se siente como un poco tenso y nervioso. Allí en Josué capítulo 1 ya era el momento. El hombre murió. Yo creo que en el fallecimiento de Moisés, Josué pensaría, ya, me toca, ya es el momento, ya no tengo vuelta atrás. Tengo que llevar a esta multitud, encaminarlos a la tierra prometida. Una multitud que se quejaba, una multitud idólatra, una multitud que se descarriaba, una multitud que no hacía caso de lo que Dios le decía, una multitud irreverente. Si usted o yo fuésemos Josué, ¿cómo estaríamos? ¿Cómo estaríamos? Y fíjense que hemos dicho ya que Josué era un hombre de Dios. Y fíjense cómo ahora en el versículo 2 Dios le habla a Josué como le habló a Moisés. Vienen cumpliéndose de una vez las promesas allí. Dice el versículo 3. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar. De la planta de vuestro pie, todo el territorio. Nadie, versículo 5, te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Ahora, en todos estos versículos, en estos 5 versículos, no observamos a Josué hablar. Entre líneas podemos observar cómo e imaginar cómo se podría haber sentido Josué. Si usted fuese Josué, llevarlo a la tierra prometida y no era simplemente decir, bueno, la familia de la tribu de Dan para acá, la de Manasés para allá y todo chévere y hagan sus carpas y todos felices. Hicimos un campamento, no. Tenían que pelear, tenían que guerrear, tenían que enfrentar gente que para muchos de ellos eran como gigantes. Tenían que ir a la guerra, ¿sí? Y si fuera la hermana, ¿cómo se llamaría? Si fuera una dama, ¿cómo te sentirías? Sí, en una ocasión una persona me dijo, bueno, eso es con Josué, yo soy una mujer. Bueno, Josefa, pues, ¿cómo te sentirías? Era un reto. Pero fíjense cómo Dios está allí y provee de buen ánimo. Yo, dice el versículo 3 nuevamente, os he entregado. ¿Ya tenían ellos la tierra prometida? No, no la tenían, pero Dios lo da como un hecho. Ya eso es tuyo. Como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto hasta el gran Éufrates, toda esta tierra, todo eso es ustedes, será vuestro. Y no te preocupes, Josué, porque nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Ahí hay una promesa de Dios para Josué. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Y dice como, es decir, el ejemplo grande lo tenía Josué ya siendo pupilo de Moisés. Él no solo podía oír esta promesa, sino que pudo observar que esto fue una realidad en Moisés. Dice, de igual manera voy a estar contigo. Ahora, fíjense el número 6. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a tus padres que a ellos. Versículo 7. Solamente esfuérzate a ser conforme a toda la ley, mi siervo, que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Entonces, fíjense algo. Vas a obtener la tierra, ¿ok? Tienes las bendiciones. Eso no es solamente para los antepasados, para los patriarcas, eso también es para usted, eso también es para ti, Josué, para todo el pueblo. Solo debes hacer algo, nadie te va a hacer daño, solo
ten valor, esfuérzate, sé valiente. Y esto es algo interesante porque no observo, hermanos, no sé usted, pero yo no observo que Dios le diga a Josué, esfuérzate, sé valiente, entrena, deja de comer ciertos alimentos, haz crossfits, nada, no dice nada de eso. Dice, esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley. Dice ahí que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda. Entonces lo interesante aquí, hermano, es que Dios, Jehová Dios, llama la atención de Josué a la parte fiel a la palabra. No te apartes. Y esto era un gran problema para el pueblo de Israel porque ellos se apartaban de una manera muy fácil. Y más adelante la historia nos lo revela. Muchos de ellos se apartaron, sus corazones se apartaron tras dioses paganos. Pero Dios le dice a Josué, mira, tú eres especial, no lo hagas. Ahora, la fidelidad requiere un veto. La iglesia en San Cristóbal. Se oye fácil, como uno siempre yo lo escuchaba ya de Mario. Se oye fácil, 37. Yo no tengo 37 años en la fe, hubiese querido. Ahí está Ember, que tiene todo ese tiempo, están las generaciones que me antecedieron, los Valencia, los Hernández, con Gustavo, en fin, hay un buen grupo allí. Yo apenas vengo del 97 para acá, 15 de junio del 97 para acá. Todavía estoy muy joven, 25 años. Estoy jovencito en la fe. Sin embargo, este es que Dios le dijo, esfuérzate, sé valiente. Y en reiteradas oportunidades se le dice, esfuérzate. Lo más seguro es que, a pesar de ser un hombre de Dios, como usted y como yo, hermano y hermana, es que él pudo sentir el peso del compromiso. Él sabe algo preocupante. Sin embargo, Dios le dice, esfuérzate no por hacer ejercicio para poder enfrentar a estos ejércitos. No te dejes de comer ciertos alimentos para enfrentar y poder ganar la batalla. No, esfuérzate porque tienes que guardar la palabra. En todo lo que te enseñó Moisés, en eso te debes esforzar. Es una visión muy diferente a la nuestra. Si nosotros queremos enfrentar un reto, a decir, tengo que enfrentar una entrevista de trabajo muy importante, ¿qué hacemos previo? Nos preparamos. Estoy haciendo o realizando un emprendimiento ahorita en Venezuela que mucho se hace esto. Voy a emprender un nuevo negocio porque voy a ver qué me invento, qué hacemos. Consideramos, agarramos calculadora, consideramos los gastos, nos preparamos, nos informamos. Resulta que así mismo, años en la fe se oye fácil y no lo ha sido. Yo tengo 25 y se me ha dificultado en algunos años, algunos más que otros. Okay. Yo estoy muy nuevo en el matrimonio, igual que a muchos de ustedes acá. 20 añitos apenas de matrimonio. Y aquí tengo a mi esposa al lado que no me deja mentir. Eso no ha sido tan fácil, sobre todo para ella. ¿Ok? Pero para Josué no era fácil. Tanto que Dios tuvo que decirle, esfuérzate, sé valiente. Esfuérzate y sé valiente para guardar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Pero fíjate esto. Si usted y yo, igual que Josué, nos mantenemos fieles al Señor, si no nos apartamos de su palabra, la consecuencia dice, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Eso se oye muy familiar. En el Nuevo Testamento también dice, o se habla de una promesa, ¿verdad? Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas vendrán por añadidura. Entonces es interesante porque vemos las promesas. ¿Creemos realmente las promesas divinas?
Dice el versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Versículo 9, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Versículo 10 dice, y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días vamos a pasar el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios nos da de posesión. No solo él escuchó las promesas divinas, las creyó y empezó a hacerlas. Dijo, yo voy a salir adelante porque Dios está conmigo. No debemos tener temor, no debemos desmayar. ¿Por qué? La promesa es porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Es muy fácil leer este pasaje, hermanos, y considerarlo cuando quizás tenemos un problema, cuando tenemos alguna dificultad. Pero cuando tenemos una bendición, a veces tristemente lo obviamos. Siempre está Dios con nosotros, en las buenas y también en las no tanto. También cuando estamos en santidad, perseverando, pero también cuando estamos en algo que no está como de mucha alabanza, cuando estamos en pecado. Siempre Dios, hermano y amigo, siempre Dios está allí para ti, para ayudarte a salir adelante, pero también como un padre para guiarnos y reprendernos cuando es necesario. Vamos a Josué capítulo 14. Josué capítulo 14, versículo, vamos a leer desde el 6. Josué capítulo 14, versículo 6. Dice, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, que habían pasado la tierra prometida, ya la habían conquistado. Los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal y Caleb, recuerden quién era Caleb, hijo de Jefone Ceneseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barneas, tocante a mí y a ti. Versículo 7. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Vuelvo a leer. Dice, yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Estaba hablando de Josué y Caleb. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Versículo 8. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Versículo 10. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo. Mire, se ven las promesas ahí. Lo que Dios me prometió, él lo ha cumplido. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora de aquí, hoy soy ya de edad de 85 años. Versículo 11. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza? Entonces tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte, el cual habló Jehová en aquel día, porque tú oíste en aquel que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo, esto es a Caleb, y dijo a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón, o dio a Caleb, hijo de Jefone, por heredad. Entonces, esto es interesante, y dije hace un rato, sería muy chévere también hablar de Caleb, porque estos dos fueron los únicos de los espías que fueron y vinieron con palabras de motivación para seguir adelante. Y lo bonito es que Dios estuvo solo con Josué, sino también con Caleb, y ellos también sintieron la presencia de Dios y esto les ayudó a mantenerse siempre fieles al Señor. La pregunta grande esta noche, hermanos y amigos, es, ¿sentimos nosotros la presencia de Dios? Y estamos conscientes más bien de la compañía siempre de nuestro Señor. Cuando tenemos necesidades, decimos, yo sé que Jehová Dios me va
a fortalecer. Dios proveerá, Dios va a proveer, y usamos ese pasaje del Antiguo Testamento para el sacrificio. Dios me va a proveer, tengo una necesidad y Dios proveerá. Y cuando Dios provee, luego ¿qué hacemos? Cuando estamos frente a una tentación, luego ¿qué hacemos? La verdad, hermano, es que Dios está siempre ahí para usted y para mí. No solo para proveer, sino también para corregir. Cuando uno lee ese título, sí, el título de la enseñanza, oye, es como bien reconfortante, ciertamente lo es. Son 37 años y todavía, hermanos, nos faltan muchos años más. Muchos años más. El pueblo de Israel, 40 años aproximadamente en el desierto. Es decir, que la iglesia en San Cristóbal no tiene, casi se está acercando al tiempo que ellos duraron en el desierto vagando. O sea, no habían obtenido siquiera la tierra prometida. En estos 37 años, muchos ya obtuvieron la tierra prometida en la eternidad. Tristemente hemos visto entrar, eh, hemos visto personas entrar en la congregación, hemos visto nuevos hermanos, pero tristemente hemos visto partir algunos de ellos a la eternidad y aún más triste hemos visto partir algunos de ellos a la carnalidad. Y quizás por alguna situación han olvidado que Dios siempre ha estado allí. A veces nosotros ponemos la mirada no en Cristo. El hermano Vicente lo decía muy bien en su estudio en la noche de ayer. Necesitamos, Hebreos capítulo 2, tener la mirada puesta en Cristo Jesús. Necesitamos siempre cultivar la oración, glorificar a Dios, porque Él siempre está allí para usted y para mí. ¿Recuerdan Mateo capítulo 28? Vamos a buscarlo, ya casi, bueno, vamos a ir avanzando en el Nuevo Testamento. Evangelio según Mateo capítulo 28, un pasaje muy conocido por muchos de nosotros, versículos 19 y 20, la famosa Gran Comisión. Dice el 19, por tanto, dice Jesús, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el versículo 20, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. He aquí y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Esa promesa es solo para los discípulos del Señor? ¿Solo era para los apóstoles? ¿O es para usted también y para mí? Dice Jesús, yo estoy con ustedes todos los días. Todos los días Él está con nosotros. Y dice, hasta el fin del mundo. Amén. Por medio de la oración, usted y yo, hermanos, podemos hablar como Moisés hablaba con Jehová Dios, como Josué hablaba con Jehová Dios, como los discípulos hablaban con Jesús. Dice en el Evangelio de Juan, y me gusta mucho este Evangelio, Evangelio según Juan, capítulo 16, y aquí una promesa también, Evangelio, perdón, según Juan, capítulo 16, versículo, vamos a leer 31 en adelante, 31 al 33. Dice, Jesús le respondió, ahora creéis, está hablando con sus discípulos en el contexto. He aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos, le dice a sus discípulos. La situación aquí es que habían venido, o se aproximaba el momento del arresto de Jesús antes de su sacrificio. La hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado. Dice ahí Jesús, y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Dice el 33. Estas cosas os he hablado para que en mí, dice Jesús, tengáis paz. En mí tengáis paz. Mire cómo el mismo Señor Jesucristo nos alienta y nos anima a seguir adelante. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, dice ahí Jesús, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús dice, yo he vencido al mundo. Dice, confíen, no estoy solo. Voy a preparar lugar, lo dice en el capítulo 14, el mismo del Evangelio según Juan. Voy a preparar lugar para ustedes, porque quiero que donde yo estoy, ustedes también estén. Nuestro compromiso es de seguir siempre adelante, siendo siempre fieles al Señor. Esto no es solo, hermanos, de parte de Dios, esto es de parte también de nosotros. Él promete estar con nosotros, pero nosotros también tenemos una parte importante que cumplir y es la fidelidad. Esforzarnos,
necesitamos ser valientes. ¿Para qué? ¿Para pelear? ¿Para responder? No, necesitamos ser valientes para guardar las promesas de Dios en nuestra vida. En el libro de Eclesiastés, yo lo voy leyendo por razones de tiempo aquí rapidito, capítulo 8, verso 1, dice, ¿quién como el sabio? Dice el predicador. ¿Quién como el sabio? ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se muda. Verso 2. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. Y este es un pasaje muy aplicable para nosotros hoy día. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia, ni en mal asistas, porque él hará todo lo que él quiere. Pues la palabra del rey es con potestad. ¿Y quién le dirá qué haces? El llamado otra vez es a permanecer fieles a él. Ese es nuestro deber. No nos apresuremos a irnos, dice el versículo 3, de su presencia. Dice la palabra de Dios, este se me vino ahorita aquí a mente, el libro de Ezequiel, dice que Jehová no ha apartado su oído para oír, ni ha apartado su rostro para ver nuestra necesidad. Dice, pero vuestras iniquidades y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. Hemos creado por medio de nuestros pecados división entre Dios y cada uno de nosotros. Entonces, ¿quién es que se aparta? ¿Se nos aparta Dios? A veces la gente dice, siento que Dios ya me abandonó. ¿Será que Dios nos está abandonando? Me enfermé de coronavirus o mi emprendimiento no surge. ¿Será que Dios se apartó de mí? ¿O es que realmente nosotros nos apartamos de Dios? Vamos a leer dos pasajes para ir finalizando ya, hermanos. Tengo muchos, pero ya estoy viendo el tiempo que se me está acabando. Segunda de Timoteo, Nuevo Testamento. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 11 en adelante. Perdón, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 11, dice así la palabra de Dios. Palabra fiel es esta. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 11 hasta el 13. Palabra fiel es esta, dice ahí la palabra de Dios. Si somos muertos con Él, hablando del bautismo, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él, dice el apóstol Pablo a Timoteo. Si le negaremos, Él también nos negará. Y dice, y si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces esto es interesante porque si nosotros fuésemos aún infieles al Señor, Él permanece fiel siempre. Ese es como, hermanos, esa es como la historia, la parábola ya de este hombre que tenía dos hijos y uno pidió su heredad y se fue y la gastó. ¿Y qué hizo su padre? Él estaba ahí esperando siempre y Él siempre va a estar esperándonos. Si nos apartamos, Dios permanece fiel. Él siempre va a estar ahí para usted y para mí, para como aquel padre correr y abrazar al hijo cuando viene todo hediondo, sucio, con harapos, malgastado su herencia, que había malgastado su vida, que había pecado, y sin embargo Dios dice, ven, yo te abrazo, no importa, maten el becerro gordo, busquen el buen anillo, el anillo, pongan un buen vestido. Jehová Dios siempre, hermanos, está ahí para usted y para mí. No lo olvide y no lo coménteselo a otra persona. Compártalo con aquel hermano que quizás está desanimado. Con aquel que quizás como Josué se intimidó por el peso quizás que sintió de carga de mantenerse fiel. Que no se aparte ni a diestra ni a siniestra. Que estos 37 sean el inicio de otros 37 más. Miren, cuando yo me hice cristiano, Edwin siempre me decía, Luis, tú vas a ser un buen predicador, y él siempre me metió eso en la mente. Y no considero que todavía llegue hasta esa promesa que él me daba, pero me da muchas palabras de ánimo. Y él decía, siempre mantente fiel al Señor. Y yo le decía a él, yo me acuerdo que yo veía mucho a la hermana Josefina, y yo veía mucho al hermano Ricardo Escalante. Ricardo, yo decía, oye, ¿cuántos años tiene Ricardo en la fe? Obviamente no conocía a algunos de ustedes, a Mario sí lo conocía ya hace un rato,
¿cómo será cuando yo tenga 5 años en la fe? Yo no sé si aquí en la sala hay alguien con 5, 10 años en la fe. Y yo siempre esperaba eso y le decía a Edwin, ¿cómo será cuando yo tenga 5 años de conocer de Dios? Y Edwin siempre me decía, no, no te preocupes por los 5, preocúpate por tu primer año. Así me bauticé. Luis, preocúpate por mantenerte fiel solamente un año. Y considera siempre que Dios siempre va a estar ahí dándote la mano. Él se tuvo que mudar para otra ciudad, Edwin, y yo decía, ¿ahora quién me va a edificar? ¿Y quién? A veces uno tiene esa actitud de novato quizás. Y él me decía, mira, Dios siempre va a estar allí. Y vas a tener hermanos a tu alrededor. Estaba Beto, estaba Goyo, está Gustavo, y vas a tener muchos hermanos en la fe, maduros en la fe, que te van a ayudar. Y siempre, hermanos, desde el 97 me he esmerado por ser fiel al Señor solo un año. Y voy guardando ahí en la cuenta, ya van 25 y ya vamos por el 26, solo un año, solo un momento. Es la situación con Josué, él tenía que esforzarse día a día, Timoteo tenía que esforzarse día a día. Dice ahí, si fuésemos infieles, siempre él va a permanecer fiel para darnos la mano. Y un texto para finalizar, hermano. Ya ahora sí le prometo que este es el último. Este está en el libro de los Salmos. Salmos, en el Antiguo Testamento, Salmos capítulo 139, versos 7 en adelante. 139. Y este es muy bonito, verso 7 en adelante. Y este me gustaría que usted se lo llevara esta noche. Seguro, dijo el hermano. Ahí te veo. Y somos muy olvidadizos. Yo no espero que se acuerde de qué hablamos hoy. Yo sé que algunos aquí están durmiendo. Pero sí, somos a veces olvidadizos, Farid. Yo estaba escuchando el domingo. Pero tratemos, hermanos, de no olvidar esto que dice la palabra de Dios. Salmos 139, verso 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, allí estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá de tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no me encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Vayas esta noche preguntando, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde iremos que no esté Él? ¿De dónde nos vamos a esconder si tenemos una situación de pecado? ¿A dónde vamos a ocultar nuestro pecado? No, no lo podemos hacer. ¿De dónde vamos a ir de la presencia del Señor? No, no lo vamos a hacer. Dios, hermano, siempre está allí para usted y para mí. Sobre todo para animarnos, para abrazarnos a seguir adelante. No es fácil, Jesús lo dijo. En el mundo tendremos muchas aflicciones, hermanos. Pero ¿qué debemos hacer nosotros? Confiar, porque Jesús ha vencido y usted y yo vamos a vencer. Espero verles el próximo año, quizás me gustaría verles de manera presencial, de lo contrario esperamos que sea de manera virtual y podamos decir, bueno, ya fue un año, pasó un año, vamos por el otro. Y cuando usted se dé cuenta, ya tienes 40 y como Caleb o como Josué, puedes decir, tengo 85 años en la fe y todavía me siento fuerte. Que el Señor le bendiga, hermano.